principles to practice. 5 principios básicos que podemos practicar. I synthesized everything. Yo he sintetizado todo and made 5 basic points which you can practice at home or wherever you are. y lo he convertido en 5 puntos básicos que podéis practicarlos en casa o en cualquier otro sitio donde estéis. As we all know, the purpose of life, last night I mentioned, como todos sabéis, el propósito de la vida, como he mencionado ayer por la noche, is to reach your soul, your Atman, es alcanzar vuestro ser, vuestro Atman, or God, o Dios. And that's not far away. God is not somewhere up or down. Y ese Dios no está muy lejos, no está ni arriba ni abajo, He is within us, sino que está dentro de nosotros. and the consciousness, Y es esa consciencia, that is the Atman. esa consciencia que es el ser o el Atman. But at present we identify with this body, the vehicle. En este momento nos estamos identificando con este cuerpo que es el vehículo. Your body is like a motor car, Vuestro coche realmente, vuestro cuerpo realmente es un coche. like a siesta, or a pizza, Seas. Es como un SEAT, por ejemplo. Someone's car is like Seas, Algunos coches son SEAT, someone's car is like Mercedes, otros Mercedes, someone's car is Cadillac, otros un Cadillac, someone's car is like Rolls Royce, otra persona tiene un Rolls Royce, someone's car is no name at all. otros tienen un coche que, bueno, no tiene Just nombre, 4 wheels and all parts put together. sino que 4 ruedas y, bueno, una combinación de piezas. Same way, we have different cars or bodies. Así también nosotros existen distintos coches en nuestro cuerpo. Some of us have got Volkswagen like body, Volkswagen. Algunos tienen un cuerpo, un Volkswagen, bueno, un SEAT. But doesn't matter what type of car it is, Pero no importa qué tipo de coche sea, even sports car which Sugadev sometimes drives like. incluso un coche deportivo como su padre conduce de vez en cuando. Even sports car driven by Sugadev, the great driver, Incluso esos coches deportivos conducidos por su padre, el gran conductor, still we need oiling and lubrication. ese coche también necesita un buen lubricado y un cambio de aceite. Sugadev, have you ever driven a car without oiling and lubrication? ¿Has conducido algún coche que no se engrase, por ejemplo, y no se le echa aceite? When did you all put oil and lubrication to your car? ¿Cuándo ponéis el aceite y lubricáis y engrasáis el coche? If it's done about 10 years ago, Si fuera hecho esto hace 10 años you take the car from the garage, y sacáis el coche del garaje, which is not driven for 10 years, que por ejemplo ese coche no ha sido conducido not with oil and lubrication, durante 10 años y no lo habéis cambiado ni la all the joints are frozen, all the gears are frozen. entonces resulta que el cambio de marchas estaría, You try to turn the wheel, the gear, estaría como congelado y cuando tratáis de encender el coche, it doesn't turn. entonces resulta que no encendería. So also our body too. Así también lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Many of us got the body here Muchos de nosotros han traído el cuerpo aquí, without oil and lubrication. o tenéis el cuerpo aquí, lo habéis traído sin engrasarlo y sin lubricarlo. And so they will take for recommend to couple of hours on YouTube. Then see how we are going to break that body. Así que vamos a ver cómo vais a romper, digamos, ese cuerpo, como dice Suami, vais a romper ese Center here, one center, one person there. Antonio. And just see that body will oil and lubricated. Así vais a ver cómo su cuerpo se lubrica, cómo se engrasa. Okay, one face this, one face that way. Okay. Each other. Okay. There. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now many people think, oh, the boys can do what about the girls? Bueno, ahora la gente puede pensar, esto lo pueden hacer los chicos, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las muchachas? Just want to see that boys and girls are same in yoga. We don't think boys are superior than girls. Así que en el yoga, por ejemplo, nadie es superior, ni los chicos, ni los Put a blanket, put a blanket, put a blanket. Girls like that.
The body, male body or female body, el cuerpo, bien sea de un hombre o de una mujer, have the same problem. tiene los mismos problemas. Except maybe some psychologically, some different mentality, but physiologically body is the same. Fisiológicamente, One more certain exercise. You see, this is the first thing we do, oiling, lubricating. We are making that joint lubricate through motion, movement. así que bueno, fisiológicamente tanto el cuerpo del hombre como de una mujer son iguales, y finalmente no. By one. Ahora vamos a lubricar el cuerpo. One. Ejercicio del sol. Come on, Saludo al sol. Todos. Two, inhale. 3, exhale. 4, inhale. 5, retain. 6, exhale. 7, inhale. 8, exhale. 9, inhale. 10, exhale. 11, inhale. And 12, exhale. This is called oiling and lubrication. A esto se llama lubricado y engrasado de todos los componentes. And also, you need air to get into the combustion chamber. También necesitamos, digamos, aire para que se convierta en esa cámara de conversión. And that's called breathing. Y eso se le llama respiración. The first, along with oiling and lubrication, you are also increasing your breathing. Así que también que la medida que uno se engrasa y se lubrifica o se lubrica, también uno está respirando. So begin 1, 2, inhale. 2, inspirar ahora. 3, exhale. 3, y se expira. 4, inhale. 4, se inspira. 5, retain. 5, se retiene. 6, exhale. 6, se expira. 7, inhale. 7, se inspira. 8, exhale. 8, se expira. 9, inhale. 9, inspirar. 10, exhale. 10, expirar. 11, inhale. 11, inspirar. 12, exhale. Y 12, expirar. See? ¿Ves? That's called pranayama. A esto se le llama pranayama. So oiling lubrication is asanas. Así que el engrasarse y lubrificarse, eso se le llama asanas. Pranayama, the breathing, is for oxygen as well as for nerve current prana. Así que pranayama también es para lograr oxígeno y también para obtener una corriente de prana. And also asanas help to put pressure on the nerves or meridians, like Chinese acupuncture. Y también es que las asanas ayudan a colocar presión sobre los meridianos, igual que las agujas, para estimular la energía en los meridianos. A full demonstration will be later on. Just get simple idea what oiling and lubrication. La demostración más completa os la haré más tarde, pero ahora para que tengáis una ligera idea. Each asana, like in the nerves, put pressure on the nerves, and that nerve energy flows freely, like acupressure. Así que veis, cada una de estas asanas origina una presión sobre los nervios y eso es lo que hace que la energía o el prana fluya libremente. And the gravity pull the energy down to the brain. Concentration and energy down to the brain is important for us. Y resulta que esta presión ayuda a la fuerza de la gravedad a que descienda para que se produzca presión sobre distintas zonas de nuestro cuerpo. Now leg exercise. 1. Ahora, ejercicios, variaciones de piernas. 2. 1, 2, 1, 2, 1, follow the 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, steady, sideways. Ahora quietos hacia ambos lados, abrir las piernas hacia los lados. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Now both the legs forward. Ahora, abajo, las piernas. Up, back. Bend backward. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thank you. That's enough. Yes. Later we'll have quick demonstration. Más tarde vamos a demostración más completa. Thank you. So that's called oiling and lubrication. A esto se le llama engrasado y lubricado. That part of the garage is dropped now. Little joints. Crack, all cross forward. Y ahora ese coche que ha estado en el garaje durante tantos años comienza poquito a poco a entrar en movimiento. And the energy current coming from the battery is called prana. Y esa corriente eléctrica que proviene de la batería, eso se le llama prana. That's the solar plexus. Y eso está en el plexo solar. And the energy is now charged. Y ahora esa energía está recargada. Like a battery charged by plugging.
como una batería, pues se recarga cuando está conectada. That's called breathing. The breathing charges the solar. Eso se llama respiración. A través de la respiración recargamos el plexo solar. So that's called pranayama, charging the solar. Y eso se le llama pranayama, recargar el plexo solar. So pranayama is not just for oxygen only. Así que pranayama no solamente lo practicamos para lograr oxígeno. I'll explain that in the 2 o'clock, what prana is. Y esto lo voy a explicar con detenimiento a las 2 de la tarde, qué significa el prana. And then, car needs also cooling system. También el coche necesita un sistema de refrigeración. Sukhdev is a great driver. Sukhdev es un gran conductor de coches de carreras, but he did not put any water in the radiator. pero resulta que no le pone agua al radiador, That he knows how to drive a car. porque realmente él sabe cómo conducir un coche. And without water, Y sin agua, engine becomes very hot. entonces naturalmente se calienta el And motor there's smoke all over. y resulta que surge humo por todas partes. And he did not reach the destination. Y entonces no alcanza su destino. He didn't get any prize at all. Resulta que no da ningún premio, claro. If he had won the game, they would have got $100,000. Si llegara a la meta podía conseguir $100,000. Because he didn't put the water, he lost all the... Y resulta motivada que no puso agua alrededor, ha perdido ese premio, ¿no? So that is cooling system. That's what relaxation in yoga. Y ese sistema de refrigeración en el yoga se llama relajación. This also is thing. También explicaré esto. So proper exercise is called oiling and lubrication. Así que el ejercicio adecuado se llama engrasado y lubrificación. Proper breathing is charging the solar plex La respiración adecuada es recargar el plexo solar and also bringing oxygen to the system. y también llevar oxígeno a todo el sistema. And proper relaxation is called cooling system. Y a la relajación adecuada se le llama sistema de The refrigeración. fuel for the body is food, water, air and sunlight. Y el combustible, en este caso para el cuerpo, que está contenido en el agua, en el aire, en el sol y en el alimento. And the two types of energy coming from the food. Y hay 2 tipos de energía que uno obtiene de la comida. The chemical portion of the food, like protein, carbohydrates, vitamins, minerals, goes to the bloodstream to nourish the cells. Una parte de ello, que son por ejemplo las proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, grasas, minerales, eso para nutrir a las células es movida por la corriente sanguínea. But also, if you put, take example, a lemon, lime, Pero si, por ejemplo, cogéis una lima o un limón, or even potato, o una patata, and put a small copper wire in it, y lo colocáis, por ejemplo, un trozo de cobre dentro, and then you can put in a meter, electric meter, y luego colocáis un metro eléctrico, what do you see? ¿qué es lo que veis? ¿Qué es lo que se observa? Small amount of current, electricity. Una pequeña corriente de energía, electricidad. So that's called prana. Y eso se le llama prana. So when you take food, you also get prana, electric impulses. Así que cuando uno realmente come, se alimenta de una forma, también obtiene prana o impulsos eléctricos. But the prana coming from the non-vegetarians or animal products is pollute the nervous system. Pero resulta que ese prana que proviene, por ejemplo, de esa alimentación no vegetariana, lo que hace es polucionar todo el sistema. I will explain that again to a problem. Yo también esto lo voy a explicar a las 2 de la tarde. So by taking vegetarian diet, Así que cuando uno se alimenta con una dieta vegetariana, you get positive energy, the chemical energy, uno obtiene protein, carbohydrates, etc. una energía positiva, con hidratos de carbono, proteínas, etc. And also the prana, the vital energy coming from the sun, solar system. Y también el prana o la energía vital que proviene del sol, del sistema solar. Many energies invisible. Hay muchos tipos de energía que son invisibles. You can see energy coming from the sun, violet, indigo, Podéis ver, por ejemplo, la energía que proviene del sol, violeta, yellow, azul, orange, verde, red. azul, naranja y rojo. But then below the violet there is ultraviolet, X-rays, etc. Pero resulta que más allá de algunas frecuencias de rayos infrarrojos, por ejemplo, etc., Beyond the red or infrared and the radio spectrum. y resulta que más allá, por ejemplo, del color rojo,
los infrarrojos, el espectro de energía de radio, etc. So the prana is like X-rays, you can't see it. Así que el prana es como los rayos X que no se pueden ver, It flows through the nervous system. que fluye a través del sistema nervioso. And yogis, without nerves, also it flows all over the body. Y también sin nervios, esta energía fluye por todo el cuerpo. Like radio waves are there's no wires, but antenna can pick up the radio. Igual que las ondas, por ejemplo, que transmite la radio, están aquí, se encuentran aquí aunque no las vemos, pero pueden ser captadas con una antena. So when you do pranayama, your whole body will be an antenna and try to draw the energy from the universal source. Así que cuando uno practica pranayama, todo nuestro cuerpo se convierte como una antena y lo que hace es absorber toda esa fuente de energía universal. So when you chant Om Namo Narayana, Om Namo Shivaya, are meditating, you are charging, you are making your body antenna and charging the whole body. Así que cuando, por ejemplo, repetís Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, resulta que vuestro cuerpo lo estáis recargando, es como una antena a través de la cual se absorbe toda la energía y este cuerpo se recarga. So, food gives two types of energy, chemical as well as electrical. Así que realmente la comida nos da dos tipos de energía, digamos eléctrica y energía también química. Then water, good water, or spring water, El agua buena de la fuente is the prana. tiene prana, Good water, air. así que el aire, el agua, That's what when you do pranayama, you draw directly through pranayama, air. And then it will become the nerve impulse and goes into the nervous system, or solar plexus. así que cuando uno practica pranayama lo que hace es absorber esa energía y esa energía va a través del sistema nervioso que la absorbe. And some energy we get from sun, like vitamin D and many other rays necessary for our body. That also we get from sunlight. Y mucha de esa energía, por ejemplo, la logramos y la obtenemos de los rayos del sol, como la vitamina D, que el cuerpo absorbe o transforma. So these are the sources of prana or energy for the body. Así que estas son realmente las fuentes de energía de prana para el cuerpo. Now, we need a sensible driver behind the wheel. Y ahora, naturalmente, detrás, en ese coche, detrás del volante, uno necesita un conductor sensato. And the sensible driver should know how to follow the rules and regulations. Y naturalmente, ese conductor sensato debería conocer y saber todas las normas de circulación. And Sukadev, the great car driver, Y resulta que Sukadev, el gran conductor de coches de carreras, he used the rule of the race car to drive through the ordinary road. resulta que bueno, sigue las normas que se siguen, por ejemplo, en las carreras One day he threw me like that for the airport or somewhere. para conducir por la carretera normalmente. Resulta que en una ocasión me condujo hacia el aeropuerto así, a esa velocidad. I thought I never reached it with that rule. Casi no llegamos motivados a guardar esas normas. So, you can't use the wrong rules in the wrong place. Así que uno no puede emplear las normas inadecuadas en un lugar también inadecuado. So if he's going right the race track, then he's got special rules there. Then he cannot say hello, how are you? You get a hand right and left and right, give signals, etc. He cannot use that rule there. Así que si por ejemplo él conduce en una carrera, naturalmente tiene que seguir otras normas, no puede detenerse y saludar a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás por aquí? Por aquí, ¿no? If I have a right signal, I give my hand. Let me take the picture, try to change the channels, etc. Entonces no puede sacar, por ejemplo, el brazo por la ventanilla para girar a la derecha e izquierda, no puede seguir esas normas, ¿no? So also, we have to use rules and regulations to this body too. Así también hay que seguir ciertas normas con este cuerpo y ciertas reglas también. This is called hygiene. Y esto se le llama higiene. Only when you follow the rules and regulations, Solamente cuando uno sigue las normas y las reglas, then you will be able to drive safely. entonces uno será capaz de conducir este coche pues con toda seguridad. And red light comes. Entonces And surge, you drive inside red light. cuando uno está conduciendo aparece una luz roja, But you are having a Rolls Royce car you are driving. pero resulta que uno está conduciendo un Rolls Royce. I don't have the rules because I am a $200,000 Rolls Royce, gold Rolls Royce I'm driving. So why should stop at red light? Entonces, claro, como uno está conduciendo un Rolls Royce y dice, bueno, que valen no sé cuántos millones, ¿por qué voy a detenerme yo con este Rolls en la luz roja en el semáforo? Shukdev said, oh, I got $100,000 my sports car I'm driving. Why should I stop at the red light? Y usted dice, bueno, yo estoy conduciendo un coche deportivo que vale más de $100,000,
$1000, ¿por qué me voy a detener ante una luz roja? They won't be there too far. They won't be. Naturalmente no va a llegar muy lejos de esa forma, ¿no? And so the red stopped. Y esa luz roja no se And the detiene. green light started. Y surge la luz verde y And change the line. continúa, y luego cambia de línea. Put the light and give the signal for the man at the back. I'm changing my line. Y entonces, bueno, uno quiere cambiar de carril, coloca el intermitente. And if I turn, a sign of the turn, like a hairpin turn. Y entonces ve una señal que no puede girar en redondo. Oh, I'm having a Rolls Royce. I can just turn after I like it. A pesar de esa señal de prohibición de girar, pues es lo que hace. Yo tengo un Rolls Royce y por lo tanto me permito girar sin ningún problema. And so that's how many rules are there to drive. Así que claro, para conducir hay muchas normas, muchas reglas. And also, inside the car there are lots of gadgets. Y dentro del coche, dentro del vehículo, hay una serie también de instrumentos. And when something is going wrong, a red light will come. Y cuando hay algo que no funciona en el coche, resulta que surge una luz roja en el panel del coche. And Shivdev, I got sports car. Y su padre dice, bueno, yo tengo un coche de carrera. Mother one is the Rolls Royce. Y yo, Mádhana, tengo un Rolls Royce. But both are driving. Y ambos vamos conduciendo So the nice coastal drive a través de la costa with a nice champagne in one hand y con una botella de champán en una mano and the girlfriend on the side y una chica en el otro. and a cigarette in the mouth. Y un cigarro en la boca, Drinking, smoking, driving, fumando, bebiendo and hugging, kissing. y besitos por aquí, besitos por allá. They won't go too far. Naturalmente no vamos a llegar muy lejos. And then we saw a red light in the dashboard. Y entonces resulta que en ese panel del coche lo que vemos es una luz roja And we say battery is dead or dying, it's not charging. que está indicando que la batería se está descargando. It's not important. Va, eso no es nada importante. We drove. Va, And then another red light they saw. y luego entonces vemos otra luz roja que se presenta ahí. The engine is getting hot. Resulta que se está calentando el motor. Down. Va, uno no se preocupa de It's eso. a Rolls Royce. Va, este es un Rolls Royce, así que vamos a continuar. Another red light came. Y luego otra luz roja que se ve. There's not enough gasoline or petrol. Resulta que no hay ya gasolina en el depósito. Come on, Rolls Royce, I can drive this. Vamos, este es un Rolls Royce, así que lo puedo conducir. And then there comes sign, oil pressure is very low. Y luego resulta que otra señal surge que Why should I worry about oil pressure? está desapareciendo el aceite y poca presión. But both are very good mechanics also. Pero como nosotros somos dos buenos mecánicos, And they keep one small hammer. y bueno, tenemos en la guantera del coche un martillo pequeño. Took the hammer and broke all the red lights. Resulta que cogemos el martillo y empezamos a romper todas las luces rojas. To solve the problem. Y ya hemos resuelto el problema. There go. Y seguimos conduciendo. And you are laughing, is it not? Vosotros estáis viendo, ¿verdad? And that's what happens to this body when you drive. Y resulta que eso es lo que le pasa a este cuerpo cuando estamos conduciendo. There are many red lights coming to this body. Hay muchas luces rojas que se presentan en el cuerpo. Have you ever seen a red light on ¿Habéis visto algún aviso, alguna luz roja aquí de alarma your body? en vuestro cuerpo? Ever seen? ¿La habéis visto alguna vez? No, no red light. No hay luces rojas, ¿verdad? Yes. Sí, sí. You get up in the morning, you get headache. Cuando uno se levanta por la mañana y tiene dolor de cabeza, That was red light. eso ya es una luz roja, una luz de alarma. That's only way the body can go on by giving pain. Así la forma en la que el cuerpo puede continuar cuando surge el dolor, ¿no? Okay, headache. Así que hay dolor de cabeza. So you then took some aspirin and sorrow. Y uno se toma unas aspirinas, las traga, And then came the bathroom. y uno se va al baño. Oh, acid in the stomach. Y uno siente un ácido tremendo en el estómago. So you put some pills, Alka-Seltzer. Entonces uno se toma unas cuantas píldoras de Alka-Seltzer, And then you got some pain in the back. y luego resulta que uno empieza a tener dolor en la espalda. So you swallow some pain reliever. Entonces se toma pues algunas pastillas para el dolor. And then you got some arthritis in your hand. Y luego resulta que uno tiene artritis en las manos You cannot move your fingers. y uno no puede mover los dedos. Pain. So you put some more pills. Entonces uno se toma pues otras pastillas para aliviar el dolor. And then you got some heartburn.
Entonces uno comienza a tener problemas formales, problemas no The heart is not acting properly. Entonces el corazón no se está comportando adecuadamente. So the doctor gives more pills. Así que vais al médico y os da más The pastillas. doctor is very great doctor. Y resulta que el médico es un gran médico, And he knows all medicines. conoce todos los medicamentos. So by the time you finish all the pills, you took all the pills for all the various red lights. Así que resulta que cuando uno acaba de tomarse todos los medicamentos y píldoras por todas las luces rojas que han aparecido, ¿qué es lo que hacéis? What did you do? ¿Qué es lo que hacéis? You took the hammer and broke all the red lights. Así que lo que hacéis realmente con eso es coger un martillo And the next morning you got up. y romper toda la luz roja. Again you start taking more warning, more red lights into the Y face. resulta que a la mañana siguiente lo que hacéis es romper esos avisos de esas luces rojas tomando más píldoras. We are driving this body crazy. Así que realmente estamos conduciendo a este coche, a este vehículo, pero loco, estamos volviendo loco. Who is the driver? Pero, ¿y quién es el conductor? The mind. La mente. The mind drives the body crazy. La mente realmente le conduce a uno, pero The loco. mind asks you to smoke, you smoke and dance and die. La mente os pide que fuméis, fumáis, No mind, smoke and die also. y uno fuma y se puede morir también. You cannot control this mind, Uno the driver. no lo puede controlar, es la mente. The driver is drunkard, El conductor es como un borracho, senseless, sin sentido, doesn't follow any rules que no sigue of the hygiene. de la higiene. The stomach will be like a post box. Uno piensa que el estómago es como un fondo de correo. Everyone puts everything in the post box. Uno lo echa todo. The stomach is like a post box. Oh, you need some hot dog? Uno se come unos perros calientes por aquí, Meat things and carne por allá, perros calientes por otro lado, un vino, el champán. And then when the body wants something is wrong, the red light pain, Y resulta que cuando algo no funciona bien, surge el dolor, que es esa luz del alma, esa luz roja, you break it with pills y entonces la rompemos. ¿Cómo rompemos esa luz del alma? Con píldoras. until you get such a state where no doctors can do anything. Hasta que uno alcance un estado tan grave que los médicos no pueden hacer nada. So that's called your life, I mentioned. Y eso es lo que uno puede llamar la vida, ¿verdad? Que os he mencionado ya, ¿verdad? First thing in yoga, Así que lo primero en el yoga take care of the body, the vehicle, es the car. cuidar el cuerpo, el vehículo, el coche. Without the health of the body, Sin la salud del cuerpo, you can come and stay in this hotel, you can pay beautiful things, no podéis venir aquí, por ejemplo, y permanecer en el you hotel. have lots of money, O podéis tener mucho there's dinero. any food you want, Y aquí os pueden dar la comida que queráis. but you got stomach cancer. Pero si tenéis, por ejemplo, cáncer de estómago, With the money what I can do with that food you can eat. ¿de qué os sirve el dinero si incluso no podéis comer nada? And you got nice beautiful bed, Tenéis una cama hermosa también, but you can't sleep y resulta que no podéis dormir, because too much alcohol in the brain. porque hay demasiado alcohol en el cerebro. And you cannot find any mental peace Y por otro lado, no podéis conseguir, no podéis lograr ninguna paz mental, because brain is asking, give me more oxygen, porque resulta que el cerebro os está pidiendo que le deis más oxígeno. which you don't have to buy, you can get plenty free. Y resulta que ese oxígeno no tenéis por qué comprarlo, podéis And what do you conseguirlo do? libremente y gratis. You want to buy cigarettes. ¿Y qué es lo que hacéis? Realmente vais a And necesitar que instead of compréis. giving oxygen, you give carbon monoxide and nicotine. Y resulta que en vez de ese oxígeno que está ahí, vais y compráis cigarros y le dais oxígeno, lo que le dais es dióxido de carbono. The purpose of this small vacation is Así que mirad vuestra vida. El propósito de estas vacaciones es to train your body to be healthy. entrenar a vuestro cuerpo para que esté sano y saludable. Then even if you are staying in a small house, you can enjoy, be healthy, you can enjoy your life. Incluso cuando estéis en una casa muy pequeñita que viváis en ella podéis gozar y disfrutar de la vida. Without you have all the money, you can't even enjoy the beach. Sin, digamos, salud, o cuando tengáis mucho dinero no podéis disfrutar de la playa. You'll be sitting in the wheelchair in the arthritis. Estáis sentado en una silla de ruedas con artritis, But healthy, you can run, jog to the beach. pero cuando tenéis salud podéis correr por la playa, Enjoy the sun, the air, gozar del which we are sol, doing today. del aire. All this you can do. With health, you can do anything. Con salud podéis hacer cualquier cosa. Without health, nothing is possible. Sin salud nada es posible. Without health, you sit for meditation. Sin salud sentáis para meditar y resulta que todo está bajando la espalda. So there's no use at all. Life is no meaning. Así que de esa forma la vida realmente no tiene sentido. Everything we can have, but without health, all is meaningless.
Podéis tenerlo todo, pero resulta que sin salud nada de esto realmente tiene importancia. You can have all the Rolls Royce, but it's not working. Resulta que es como tener muchos Rolls Royces y no funciona ninguno. How much money you pay, there's no meaning. Y resulta que cuánto dinero, aun cuando paguen mucho dinero, eso no tiene mayor sentido. Same thing with your body too. Lo mismo ocurre con vuestro cuerpo. So do not destroy your body health. Así que no destruir la salud de vuestro cuerpo. No doctor can give it health. Ningún médico puede daros salud. Doctors can give you medicine. Los doctores pueden daros medicinas. The doctors practice medicine. Los doctores practican medicina, Doctors don't practice health. pero no practican la salud. They don't smoke. Ellos mismos fuman, They don't drink. ellos beben, They eat arthritis. They get arthritis, heart trouble. comen inadecuadamente y también tienen problemas coronarios y artríticos. And doctors also go to Y psychiatrists. también los médicos van al psiquiatra. And they got family problem, mental problem, emotional problem. Y también tienen problemas familiares, emocionales, mentales. Because if you get a degree, that doesn't mean the body knows those degrees. No significa, por ejemplo, que uno obtenga en la facultad un diploma determinado. He does not know how to take care of his own vehicle. No quiere decir que vaya a ayudarle, digamos, el problema, porque no sabe cuidar su propio vehículo. He knows the purpose of the lungs and kidneys and liver. Resulta que el médico sí sabe cuál es el propósito de los pulmones, del hígado, de los riñones, But when he smokes, he's not practicing health. pero resulta que cuando fuma no está practicando la salud. When he drinks wine, he's destroying his liver, the chemical factor. Cuando bebe vino está destruyendo la materia química que es el hígado. So the conclusion is, Así que la conclusión es, these 5 points we teach you theoretically and teach you how to put to practice. That's called yoga. así que estos 5 puntos que os enseñamos teóricamente son para poner en práctica y eso se le llama yoga. So the mind also needs to be learned to control. La mente también necesitamos que sea controlada, aprender a controlarla. So we need meditation to for health of the body. Para eso necesitamos meditación para la salud. Just like a child not only needs food and water, nourishment, Es igual que un niño, por ejemplo, que para nutrirse no solamente necesita comida y agua. you just give a child food, water, everything, nice, all good thing to eat. Imaginaos que dais solamente al niño cosas maravillosas para comer. Times are 3 children, you know, 3. Yeah. And she gave all types of good food, good protein, good nourishment. Imaginaos que a Pisa, que tiene 3 hijos, por ejemplo, le da a ellos todo tipo de buena nutrición. Proteínas, toda buena comida. But never gave a hug or a kiss or a hug. You never touch him on the baby, you know. You give the food and then it goes away. Pero sin embargo le da la comida a los hijos y se marcha. Nunca los abraza, nunca los besa, ni nunca los cuida. There's no proper growth. The emotional growth is not there. Y resulta que ahí no habría un crecimiento adecuado porque no existe, digamos, un crecimiento de naturaleza emocional también. Child also needs hugging, kissing, touching, looking at his face. That's how to make the growth possible, positive growth. También ese niño, por ejemplo, necesita cuidarle, tocarle, mimarle para que sea un crecimiento positivo. Same way, if you don't practice regularly how to still the mind, meditate. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno no practica la meditación para detener o aquietar la mente. If your mental weakness or mental scar, Entonces es cuando existe una tremenda debilidad mental y problemas mentales. and you can go to psychiatrist and talk about your father and mother. Y claro, uno puede ir al psiquiatra y hablarle al psiquiatra de vuestro padre y vuestra madre. This scar cannot be removed like that. This scar will not be removed. Pero naturalmente esto no puede ser eliminado de esa manera. Only through devotion and love and prayer you can get this. Solamente a través de la devoción, del amor y la plegaria uno puede lograr esto. Approach yoga, attain the health through all holistic approach, not just partial, holistic. Así que hay que acercarse al yoga de una forma, digamos, global, no solamente parcial. You must take care of the cells of the body by nourishment. Uno tiene que cuidar las células del cuerpo, nutriéndolas adecuadamente. We also must eliminate the poison from the cells. También tenemos que eliminar toda la situación nociva a las toxinas del cuerpo. Elimination is as important as eating. Porque la eliminación es tan importante como el comer. And then cells must breathe, so much oxygen. Y las células hay que oxigenarlas convenientemente. And cells also must get positive thoughts. Y también es muy importante que esas células obtengan pensamientos positivos. If a thought is very negative, Si un pensamiento es muy negativo, you get ulcer. entonces puede surgir una úlcera. And the thought becomes extremely negative. Y cuando un pensamiento es extremadamente negativo, Then you get what we call acute immune deficiency syndrome. entonces cuando uno tiene un síndrome de inmunodeficiencia,
Because your thought changes into very negative food and negative living. Porque el pensamiento se convierte en algo tremendamente negativo, una forma de vivir And negativa. you get that this is like, that defense mechanism is destroyed by negative living, negative thinking. Y todos esos, digamos, elementos defensivos tienden a desaparecer motivados a esa forma de pensar y hábitos de vivir negativos. And you can have, like Liberace had $70 million to play piano player. Igual que el gran pianista Liberace, por ejemplo, que tenía 70 millones de dólares, But the $70 million is not helping with his aid. pero resulta que esos 70 millones de dólares no le ayudan para nada con el SIDA que tiene. He died. Y se ha muerto. The big movies are like Rock Hudson. La gran estrella de cine Rock Hudson, He was like a skeleton, he got all the AIDS and died. cuando después de padecer el SIDA se pareció un esqueleto y se murió. But you are happy and healthy, isn't it? Pero vosotros estáis You contentos can sit here without going to psychiatrist. y estáis sanos aquí sin ir al psiquiatra. You can get up early morning, cold morning, Os podéis levantar temprano and how you are y going to vais a respirar así de esta forma. and you can sit, close your eyes. Os podéis sentar y cerrar los ojos. Or would you like to go in the hospital with the intravenous feeding, O más bien me gustaría un hospital oxygen mask, con una máscara de and oxígeno, doctors needles poking everywhere. con alimentación intravenosa y cortándolos todo And of course you el can like beautiful bed. Pero claro, naturalmente uno puede tener una cama muy bonita And if you don't have to move, y no tiene por qué moverse, they feed you through the nose, porque resulta que se alimentan a través de la nariz, and you are happy, isn't it? con sondas y todo lo demás, y se contentos, ¿no? Wife and children, husband come and look at you. Y resulta que cuando ve a vuestra esposa, vuestro esposo, vuestros hijos mirados, You laugh now and then, thank you, honey. y uno se ríe y sigue cuando gracias cariño, gracias querida. Would you like to get up like this? O le gustaría levantaros así de esta forma, por Now you are going to twist your body, y ahora vamos a doblar el stop your battery. y vamos a recargar la batería. And then only sometimes 11 o'clock when they want to stay with me. Y resulta que uno no come por lo menos hasta las 11 de la mañana una And then you comida are going to jump. vegetariana, y luego uno se va a correr a la playa Ozone coming up from the ocean, ozone, air, charges ozone, the electricity. y uno se recarga como ozono que proviene de la playa, como si fuera electricidad. And then again you are going to exercise and twist your body. Luego uno se va a ejercitar de nuevo, a hacer ejercicios doblando el cuerpo, And then you are going to sit and meditate. y luego uno va a sentarse otra vez y a meditar, And then you are going to sleep. y luego uno se va a dormir. Anyone had any problem for sleeping? ¿Habéis tenido algún problema para dormir anoche? Did anyone take a sleeping pill last ¿Habéis night? tomado algún tranquilizante ayer? Hoy menos no veis. And did you go to the psychiatrist? ¿Habéis ido a ver al psiquiatra? When the doctor psychiatrist came, did you go for your problem? ¿Habéis ido a ver al psiquiatra ayer para hablar de vuestros problemas? So you can be independent, like a true freedom you can get. Vosotros podéis ser realmente independientes, a eso se le llama la verdadera libertad. So you know, depending upon doctor, psychiatrist, medicines, etc. O esclavitud. So you get here. Así que lo tenéis And aquí your own willpower, you pay to get up in the morning. y a través de vuestra fuerza de voluntad conseguís levantaros por la mañana. If you have gone to a hotel like that, privately, individually for a holiday, Pero resulta que en el caso de ir a un hotel como este, privadamente, individualmente, what would be doing that? ¿qué es lo que estaréis haciendo ahora en este momento? And then you get up at 10 o'clock in the morning. Luego levantáis eso a las 10 de la mañana You do all the breathing exercise there too. y claro que también sabéis hacer And of course ejercicio. you breathe into a filter cigarette. Y respiráis a través de un filtro de You cigarro. will filter all the beautiful air. Queréis filtrar todo el aire hermoso que hay. You are filtering the beautiful air and then getting you got the neck. Así que, We got filter. así que filtráis, digamos, todo ese aire y lo único que tenéis es nicotina, ¿no? So that type of thing, and then you can just drink all the champagnes, all the meat, etc. Todo ese tipo de cosas, y puede beber champán y comer And carne. when you go to bed, there's no peace of mind. Y resulta que cuando uno se va a la cama no hay paz en la mente. Body loaded with poison. El cuerpo está sobrecargado de venenos. Next time when you get up in the morning, you get headache and animal hangover. La mañana siguiente, cuando uno se levanta, tiene dolor de cabeza e incluso tiene resaca. So yoga gives you freedom. Así que el yoga realmente os da libertad. This was the purpose of this yoga retreat. Y este es el propósito de este retiro. And I think introduction.
Gracias a esta introducción. That's to conclude the story. Y voy a concluir con una historia. One great philosopher scientist, En una ocasión, un gran filósofo y he científico knows all science, all philosophy. que resulta que conocía todas las filosofías y todas las ciencias. He's like a walking Era encyclopedia. una especie de enciclopedia andante. He knows chemistry, biology, physiology, botany, everything. Química, biología, He fisiología, knows how to dissect the heart, how to find the heart, how to look the lens, and how to dissect the lens. Everything in the body. 8 weeks and he knows what lo is sabe todo, de la hasta la Z, cómo conocer los pulmones, el corazón, cómo diseccionarlos. And one day he wants to relax. Y resulta que un buen día, bueno, estaba relajado He went to the beach y se va a la playa. and saw an old man, a fisherman having a boat. Y resulta que ve a un pescador que estaba remando en un barco, en un bote, They told the fisherman, take me for a ride. y le dice al pescador, oye, ¿por qué no me llevas a dar una vuelta? Sea was calm, El mar estaba muy en calma, not much wind, with gentle wind, breeze. apenas soplaba el viento, The apenas sun is beautiful. había una pequeña brisa, el sol es hermoso, And so he just got into the old boat. y resulta que se sube al barco, And al the bote, fisherman was rowing the boat for a nice ride. y el pescador iba remando tranquilamente en esa barca. And as the philosopher said, look at this fisherman. Y resulta que el filósofo científico mira al pescador He's got wrinkles y resulta que es un hombre que tiene la cara arrugada, and but otherwise he looks okay. Nothing wrinkles, but otherwise it's okay. sí, bueno, tiene unas cuantas arrugas, pero por lo demás parece ser que está bien y sano. But he's got a doubt. Maybe he did not know much about education. Pero entonces el filósofo se surge una duda, es posible que este hombre no sea muy bien educado, vamos a ver. So he asked the fisherman, did you ever go to school? Y le pregunta al pescador, dime, ¿has ido alguna vez a la escuela? No, sir, I had to work with boat all the time in my childhood, my father, so I didn't have time to go to school. Pues no señor, no, porque fíjese, desde mi niñez he tenido que trabajar con mi padre y no he tenido tiempo para ir a la escuela. So, one part of your childhood, you just live like an animal, like a dog. You can learn anything. Resulta que al menos una cuarta parte de tu vida que has vivido como un animal sin hacer nada, ¿has malgastado? Then when you grow up, did you learn anything? Or you at church or learn any knowledge or in philosophy? Bueno, y luego cuando creciste resulta que has obtenido algún tipo de conocimiento, algunas filosofías, has ido a escuelas, has So, ido a sir, I iglesia. have to take care of the boat, support my family. No, bueno, realmente no, porque he tenido que sostener a mi familia, he tenido que seguir trabajando, remando y pescando. So the philosopher science said, 3/4 of your lifespan you spend like an animal, know anything about it. Entonces resulta que el filósofo dice, bueno, al menos 3/4 partes de tu vida has malgastado como un animal sin hacer nada. As he was giving such advice, you must learn something, you must know more about yoga, philosophy, this, that. Y cuando le estaba dando todo ese tipo de consejos, tienes que saber un poco más de filosofía, un poco más de yoga. Liver, how the liver functions, the heart functions. Y le estaba explicando cómo funcionaba el hígado, cómo funcionaban los pulmones. And at that moment, the sky changed into clouds and storms start brewing, coming up. Y entonces repentinamente resulta que cambia el tiempo, todo se nubla y surge una tormenta. And the whole boat starts rocking and rolling. Y resulta que ese bote, ese buque, ese barco comienza a moverse. And it's almost about 3,000 feet or 3,000, half a kilometer away from the town. Y se encuentran en esos momentos a medio kilómetro de tierra. And it may capsize any moment. Y en cualquier momento naturalmente puede volcar la Waves are barca, coming, pouring water into that. porque las olas que se han levantado resulta que hacen que el agua vaya entrando dentro de la barca. So the fisherman now looked at the philosopher scientist. Entonces ahora el pescador, el viejo pescador, mira al filósofo científico y le hace una pregunta. Sir, Señor, do you know swimming? ¿sabe usted nadar? No. Sir, you waited all your life. Señor, pues ha malgastado usted toda su vida. Your knowledge of your liver, your kidneys, nothing can save you now. Resulta que todo el conocimiento que usted puede tener de los riñones, del hígado, de cualquier otra cosa, Your chemistry, biology, no le va a salvar para nada, ni su nothing química, can save you. ni su biología, nada. Because you don't know how to. Porque usted no sabe A cómo simple thing how to swim. hacer una cosa tan sencilla y tan simple como nadar. Adios. Pues bueno, That ends the story. y este es el final de la historia. The story illustrates what? ¿Qué es lo que ilustra esta historia? You are like
educated philosophers and scientists. Que vosotros de alguna forma, como esos filósofos y científicos muy educados, Tell me, did I say yesterday and today anything which you did not know? a ver, decidme, he dicho algo yo ayer o bien hoy, he dicho alguna cosa que vosotros ya no supierais. You know the purpose of the lungs. Vosotros sabéis cuál es el propósito de los To pulmones, oxygen is it not? para obtener oxígeno, ¿no es So they así? do breathe. When you cigarette, you smoke cigarette. When you smoke cigarette, Cuando fumáis el cigarro, por ejemplo, you are just like philosopher scientist. vosotros sois igual que ese filósofo científico. You are a doctor. You know about all the livers, spleen, kidneys. Uno puede ser un médico y saber todo acerca de los pulmones, riñón, corazón, But doctor drinks also. pero los médicos también beben. The liver is destroyed. Y resulta que el hígado se The destruye. doctor knows about it. Y resulta que el médico lo sabe. You got emotional problem, mental problem. Y también podéis tener problemas emocionales o mentales. That's not because of a father and mother. Y eso no es motivado a problemas causados por vuestro padre y vuestra madre. Because you don't know how to still the mind. Porque vosotros realmente no sabéis How to concentrate in cómo meditation. aquietar la mente, cómo concentrarla y cómo meditar, How to lead a disciplined life. cómo llevar una vida disciplinada. So don't be like a philosopher scientist. Así que no ser como ese filósofo. Be simple like simple fisherman. Ser sencillo, simples como un pescador. Take care of your body. Cuidar el cuerpo. We don't have to study livers, spleen, kidneys, No etc. tienes que estudiar cómo funciona el hígado, los riñones, el corazón. Practice 5 points, dimension, Practicar esos 5 puntos que os he mencionado. proper exercise, Ejercicio adecuado, proper breathing, para respiración adecuada, proper la relaxation, relajación adecuada, proper food, la comida adecuada, vegetarian, vegetariana, and positive thinking and y meditation. también el pensamiento positivo y la meditación. Even if it's a Volkswagen, a Fiat, Bien sea un Volkswagen, un Seat o un you Fiat, can drive for 100 years. uno puede conducirlo durante 100 años. Otherwise, like a squirrel, Pero ser así como su cadera, you break the car next day. poder romper el coche al día siguiente. You break one year, other days, no? No. You know, car you tell me one. Okay, thanks. Entonces, cada día es una buena After this, we'll have classical and other things to announce. But dive deep into that silence para penetrar profundamente en el silencio and hear the Om inhale, Om exhale. y escuchar Om, inhalar Om y exhalar Om. It's for positive thinking and meditation. Eso se llama pensamiento positivo y meditación. That's how you train your mind. Así es como The debéis driver. entrenar a vuestra mente, que es el conductor. Suami Mádhana, Devananda, Om Dayambakam Niyamahe Suami Mádhana, Om Sarvesham Swasti Bhavatu, Sarvesham Shanti Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Mangali Vasantu, Mangasentu Kabhavai, Tasato Ma
Sakamaya, Tamasoma, Yotrikamaya, Mrityurama, Nikankamaya, Om Purnamadam Purnamidam Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Padre de Dios, misericordia, exaltamos nuestros corazones ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres accionado. Tú eres insuficiente, conocimiento y penetrante absoluta. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, siempre equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para destruir la tentación de la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los defectos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los mandos y todas las manos. Déjanos servirte bajo todos los mandos y todas las manos. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestras palabras. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Guru Sadhu Shivananda Maharaj ki jai.